hemos dado alguna tolerancia para el inicio de nuestra charla, una charla muy agradable. El que les habla es Pablo Quirós Cubillas, Pablo Daniel Quirós Cubillas. Soy abogado y me dedico al derecho laboral apenas hace poco, hace poquito más de 30 años. Entonces, comprometido y vinculado al derecho laboral, que es la rama del derecho que me encanta. He sido también inspector de trabajo, he sido parte del Poder Judicial en materia laboral y también desempeñando ya en el área privada, el ejercicio profesional privado, como abogado del Banco de Crédito en temas laborales, en los juicios laborales contra el banco, como abogado del banco 25 años. Entonces, toda esta experiencia, todo este conocimiento es lo que trato de contarles. Es lo que trato de que en base a las normas que van saliendo, ir explicando y conversando sobre temas académicos. En esta oportunidad, quiero agradecer a la Escuela de Posgrado Sofía, al doctor Willy Ramírez y a todo su staff por haberme invitado y compartir con ustedes estos temas laborales. Sin mayor preámbulo, vamos a entrar a nuestro tema. Se me pidió fijar un tema. La verdad que en derecho laboral hoy en día hay muchos temas. Hay infinidad de temas. Hay normas que van saliendo, jurisprudencia que va saliendo. Ayer mismo, los que han leído el peruano, para los que no son de acá del Perú, peruano es el diario oficial donde se publican las normas legales. Toda norma legal para que tenga vigencia en el país tiene que estar publicada en el diario oficial el peruano. Y en el diario oficial peruano además se publican también las sentencias, la jurisprudencia que va saliendo. Y justo ayer en el diario El Peruano sale el comentario sobre una jurisprudencia que se refiere a la delimitación de la causa objetiva para los contratos modales. ¿Qué cosa es esto? Es algo que tiene vinculación con el tema que hoy en día vamos a desarrollar. Hoy en día, nuestro tema es las consecuencias de la desnaturalización del contrato de trabajo. Esta figura jurídica de la desnaturalización del contrato de trabajo es una figura jurídica que para los abogados les ha traído una gran cantidad de demandas ganadas. Y demandas ganadas significa ingresos económicos para los abogados. ¿A qué se refiere? He preparado un pequeño PowerPoint para que me vayan siguiendo. Entonces voy a compartir con ustedes. Quiero que me digan si se ve o no se ve. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, perfectamente, doctor. Sí se visualiza. Correcto. Gracias, Shirley. Bien. Entonces, nuestro tema, consecuencias de la desnaturalización de los contratos de trabajo. En nuestro ordenamiento legal hay una presunción. Hay
en el campo del derecho laboral hay una presunción única, que es que la ley presume que existe el contrato de trabajo. El trabajador no tiene que demostrar mayores elementos, algunos pequeños, pero de ahí ya la ley presume que existe un contrato de trabajo. ¿En qué casos presume? Cuando hay una prestación personal de servicios. Ojo, digo prestación personal, no digo un contrato de trabajo. Muchos dicen no tengo contrato, entonces estoy contratado o no estoy contratado. Eso no tiene nada que ver. El papelito, el contrato de trabajo es un detalle adicional. Lo que importa es que haya una prestación personal de servicios. Basta que la persona esté prestando servicios en el centro de trabajo y ya se presume la existencia de un contrato de trabajo. Y esta prestación de servicios tiene que ser subordinada. No tiene que ser una prestación de servicios independiente. Es decir, no tiene que ser una persona que viene y se va, presta servicios, se va, entra, sale. No. Sino tiene que ser subordinada. Subordinada significa que recibe órdenes de un superior, es decir, de su empleador. Su empleador le dice qué debe hacer. Su empleador le señala qué cosas debe desarrollar. Tiene que haber el pago de una remuneración. Por los servicios prestados, por la característica sinalagmática del contrato, hay una prestación de servicios, que es la obligación del trabajador, y hay una obligación del empleador de pagar por esos servicios. Esa prestación recíproca, esa significa que el trabajador recibe una remuneración por sus servicios. Estos servicios tienen que ser continuos. No existe un contrato de trabajo si hoy día vengo a trabajar y de aquí ya no vengo hasta dentro de 2 semanas. No, tiene que ser continuo. Continuo. Puede ser que venga un día sí, un día no, un día sí, un día no, pero si a la semana sumo 48 horas, entonces hay un contrato de trabajo. Y se tiene que cumplir una jornada o un horario de trabajo. Ojo, jornada o horario de trabajo. No es lo mismo jornada que horario de trabajo. Jornada es un tiempo que presto servicios para el empleador. Esa es la jornada de 8 horas. El horario es para ver de qué hora a qué hora es. Es diferente. Yo puedo prestar servicios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O puedo prestar servicios de 6 de la tarde a 2 de la mañana o 3 de la mañana. Entonces, esa es la diferencia entre jornada y horario. No, son conceptos diferentes. Entonces, habiendo estas características, presentándose estas características, ya la ley dice aquí hay un contrato de trabajo. Pero no estoy en planilla, entonces quiere decir que no estoy trabajando. No, no tiene nada que ver. No me dan boletas de pago, no tiene nada que ver. No he firmado nada, no tiene nada que ver. Basta que preste servicios, reciba órdenes continuamente, con una jornada y me pagan, ya hay un contrato de trabajo. Entonces, esta presunción de la ley se aplica para todos, trabajadores privados del sector privado o trabajadores del sector público. Entonces, si la ley presume que ante esas características nace un contrato de trabajo, existe un contrato de trabajo, se configura un contrato de trabajo, ¿de qué tiempo es ese contrato de trabajo? ¿Cuánto va a durar ese contrato de trabajo? Ahí también la ley
presume de que el contrato es indeterminado. Repito, también la ley presume que el contrato es indeterminado. No tiene fin. Tiene una fecha de inicio, pero no tiene fecha de caducidad. Va a seguir trabajando todo el tiempo que sea necesario hasta que se presente una de las causales que da por terminado el contrato de trabajo, si cometió falta grave, si se presentaron situaciones relacionadas con la conducta, con la capacidad. Si no, el contrato sigue. Entonces la ley presume un contrato indeterminado. Pero, ¿también hay contratos a plazo fijo? Sí, sí, la ley sí contempla. Antiguamente se decían los contratos a plazo fijo. Hoy en día, la ley laboral en nuestro país no existe un código de trabajo, en nuestro país no hay una ley general de trabajo, en nuestro país las normas laborales están dispersas. Las normas laborales no están compiladas, no hay un código. En la mayoría de países hay códigos, en nuestro país se está debatiendo la expedición de un código de trabajo hace casi 20 años. Y hasta ahora no hay. Todas las normas laborales están dispersas. Entonces, la modalidad a plazo fijo está en una norma dispersa, está en el Decreto Supremo, en el 03-97-TR, que es el texto único ordenado, el Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En esa norma está regulada la modalidad de los contratos a plazo fijo y nos dice que estos contratos son por una situación especial. Porque ya hemos dicho, se presume que es indeterminado y nuestra legislación se inclina porque todos los contratos sean indeterminados, todos. Salvo, dice, algunos casos que pueden ser a plazo fijo. Y la ley señala en qué casos pueden ser a plazo fijo. Entonces, estos contratos a plazo fijo tienen que cumplir varios requisitos. Uno de los principales es que el contrato a plazo fijo tenga una causa objetiva, es decir, un por qué es a plazo fijo. Que eso vamos a desarrollar un poquito más adelante porque es materia de una sentencia del Tribunal Constitucional que vamos a ver más adelante. Entonces, si estos contratos a plazo fijo, estos contratos modales, no cumplen los requisitos de la especialidad, de la situación especial para suscribirlos, se desnaturalizan. Esa es la desnaturalización del contrato. ¿En qué caso se desnaturaliza? Por ejemplo, cuando el trabajador tenía un contrato hasta determinada fecha, llegó esa fecha y al día siguiente sigue trabajando. Primer caso. El trabajador sigue laborando a pesar que su contrato terminó. Primer caso, que se desnaturalizó el contrato de trabajo. ¿Y qué cosa significa que se desnaturalizó? Se volvió indeterminado. Ya no lo pueden cesar. Ya ese contrato deja de ser a plazo fijo. Se convirtió en indeterminado. ¿En qué otro caso? Cuando sigue laborando a pesar que la obra para la cual fue contratada o el servicio para el cual fue contratado terminó, pero sigue trabajando. Esos casos hay muchos en la realidad laboral, existen muchos de esos casos en los cuales el trabajador sigue y por consiguiente se desnaturaliza. Cuando existen también contratos en los cuales se contrata para que reemplace a alguien por determinado tiempo.
pero se cumple ese tiempo y no regresa a trabajar el titular de esa plaza. Y sigue trabajando. Otro caso en el cual se desnaturaliza el contrato de trabajo. Y por último, hay una causal, hay un inciso, el inciso D, que lo están viendo ahí, que habla sobre la simulación o fraude, que es un inciso en el cual se aplica en nuestra legislación con mucha frecuencia. Cuando en el contrato modal hay simulación o fraude. Es decir, en la simulación, el empleador los hechos inexistentes los presenta como cierto. Y ante esos hechos, suscribe un contrato, hace que firme el trabajador un contrato, incurre en el fraude. No existe, por ejemplo, razón para contratar a plazo fijo, no existe. Sin embargo, al no existir, suscribe el contrato. Incurre en la simulación, que no existe, y en el fraude, porque suscribe el contrato a pesar que no existe esa causal. Y si se configura esta simulación o fraude, pues ese contrato está desnaturalizado. Ese contrato no vale. Ese contrato es nulo. Ese contrato es indeterminado. De estos casos han sido ya vistos por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial, y para resolver estos casos se ha recurrido a algunos principios del derecho laboral. El primer principio del derecho laboral es el de la primacía de la realidad. ¿Cómo se aplica este principio de primacía de la realidad? Si a un trabajador la empresa lo contrata en forma simulada y fraudulenta, es decir, no existe la causal y lo contrata, por ejemplo, hay casos que se contrata a los trabajadores, sobre todo en el sector público, bajo locación de servicios. Firman contrato de locación de servicios. Trabajan, realizan su labor renovando ese contrato de locación de servicios. Pero ese contrato está desnaturalizado. Y está desnaturalizado, ¿por qué? Porque ese contrato de locación de servicios no es aplicable a una realidad laboral. El contrato de locación de servicios es un contrato civil. Es un contrato para aquellos trabajadores que son independientes en el desarrollo de su labor. Aquel trabajador que tiene pluralidad de clientes. Si yo voy al taller llevando el auto para que lo arreglen, el servicio que me está prestando el mecánico, el técnico, es un contrato civil de locación de servicios. Él no está supeditado, no está subordinado a mí. Él sí me presta un servicio. Yo sí le pago por ese servicio. Él realiza una labor, pero no está subordinado. Al no estar subordinado, no es un contrato de trabajo. Tiene las mismas características, como vemos, del contrato. Remuneración, prestación de servicio, también que es bilateral, dos personas, pero no existe la característica de la subordinación. No está subordinado. Y al no estar subordinado, es un contrato de locación. Eso es un clásico contrato. Pero si en la realidad un trabajador viene a la empresa,
o viene a una institución pública, labora en una jornada de trabajo, recibe órdenes y se le hace firmar un contrato de locación de servicios, ahí se está desnaturalizando ese contrato. Y para resolver esa situación, para resolver ese problema jurídico, se recurre a la aplicación del principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa? Que prima, que tiene mayor valor, que tiene preferencia. ¿Qué cosa? La realidad sobre la formalidad. Entonces, los jueces, un caso en el cual un contrato está en debate, que si es un contrato laboral o un contrato civil, el juez no va a revisar la formalidad, no va a revisar los contratos. ¿Qué cosa va a revisar el juez? Y en este expediente, el 02896-2015, PA, proceso de amparo /TC, proceso de amparo eran antes, ahora son, perdón, proceso de amparo /TC, entonces, ¿qué cosa aplica? Dice, yo la formalidad no la voy a ver, los documentos no la voy a ver. ¿Qué cosa aplica el juez? La realidad. Pregunta, ¿qué labor realizaba usted? ¿Cómo era el desarrollo de la prestación de servicios en forma diaria? ¿Qué hacía usted en la empresa? Fíjese, yo, mi labor era esta en función a lo que me estaban dando las órdenes. Había órdenes, correcto. ¿Usted entraba y salía? No, yo no podía entrar y salir. La realidad. Eso es lo que el juez analiza en el proceso judicial para poder saber si es un contrato desnaturalizado y si se le va a aplicar el principio de la laboralidad, es decir, de que es un contrato de trabajo. Prima la realidad, es de mayor valor la realidad que la formalidad. Entonces, en eso, nosotros como abogados tenemos que tener mucho cuidado cuando asesoremos y veamos de que efectivamente las labores que presta sean de naturaleza subordinada para que esos contratos sean de naturaleza laboral. Si no tiene subordinación, ya sabemos, es de naturaleza civil y por consiguiente es un contrato de locación de servicios. Esto ha sido resuelto ya no solamente por esta sentencia que vemos acá, la 02896-2015 del Tribunal Constitucional, sino hay cientos de sentencias referidos a la aplicación de primacía de la realidad. Para resolver esto también hay otro tema, que es el de la causa objetiva que nos referíamos hace un rato. Esta causa objetiva ha tenido una evolución a lo largo de los años. Antiguamente, y antiguamente estoy diciendo hará unos 20 años atrás, bastaba que los contratos de trabajo digan, se necesita mayor personal, por lo tanto, contratamos al trabajador. Listo, suficiente. Eso se registraba en el Ministerio de Trabajo y estaba justificada la contratación a plazo fijo, es decir, modalidad. Sin embargo, hará unos 8 años atrás, cambió el criterio de los jueces. Entraron a analizar la causa objetiva de los contratos de trabajo modales, o sea, los de plazo fijo. ¿Qué cosa es la causa objetiva? Los contratos modales necesitan una justificación. ¿Para qué?
para que tengan la validez y que sean a plazo fijo. Porque hemos dicho que la presunción es que todo contrato es indeterminado. Esa es la presunción. Todo contrato es indeterminado. El empleador tiene que demostrar de que ese contrato no es indeterminado y que es a plazo fijo, por la aplicación del segundo principio laboral, que se llama la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba obliga al empleador a demostrar que cumplió todas las obligaciones laborales. Porque el trabajador tiene una sola obligación: demostrar que trabajó en ese lugar con esas características. Nada más. Una vez que el trabajador demuestra que trabajó en ese lugar con las características que hemos visto, subordinación, remuneración, prestación personal, una vez que demuestra eso, automáticamente la ley voltea al empleador y le dice, bueno, aquí existe un contrato de trabajo, ahora a usted, empleador, le corresponde acreditar que cumplió todas las obligaciones laborales. En otras palabras, el trabajador no tiene que demostrar que no le pagaron sus remuneraciones. No tiene que demostrar que no le pagaron vacaciones. No tiene que demostrar que no le pagaron gratificaciones. No tiene que demostrarlo. Quien tiene que demostrar que sí las pagó es el empleador. Entonces, si el trabajador dice, no me pagaron vacaciones del año pasado, el trabajador no tiene que demostrarle al juez que no le pagaron las vacaciones o que no gozó de vacaciones. No. Quien tiene que demostrar que sí se le dio ese beneficio es el empleador. El trabajador dice, no me pagaron, y el empleador dice, sí te pagué, aquí está la prueba. Esa es la inversión de la carga de la prueba. Entonces, esta inversión de la carga de la prueba también la recoge aquí en la causa objetiva, porque la causa objetiva significa que el contrato modal, el contrato a plazo fijo, es un contrato especial. ¿Y por qué es a plazo fijo? Y la evolución que ha venido, o la variación más que evolución, creo que la variación de los criterios jurisdiccionales es que el empleador no se debe limitar a señalar en una cláusula que necesito más personal porque tengo mayor demanda de mis productos y necesito que alguien me ayude temporalmente a atender y por eso contrato a plazo fijo. No, no lo puede decir, no puede estar mencionado en una cláusula. En el expediente que mencionamos acá, el 031-61-2015, PA/TC del Tribunal Constitucional, señala que el empleador tiene que demostrar la causa objetiva. Tiene que demostrar el por qué está contratando a plazo fijo. Y si no lo hace, si no demuestra la razón valedera para poder contratar a plazo fijo, ese contrato está desnaturalizado. Ese contrato no debió haber sido a plazo fijo y por lo tanto es indeterminado. Y si a la fecha de término del contrato ya no lo dejaron entrar al trabajador, eso es despido arbitrario, incausado y todavía con consecuencias de ¿qué? De que puede regresar a trabajar el trabajador, valga la redundancia, o pide una indemnización por el despido. Entonces, la causa objetiva ha venido a constituir
esta variación que ha habido en el criterio de los jueces ha venido a constituir una suerte de que muchos de los contratos que antes estaban hechos solamente con la mención y que se vinieron aplicando así, luego de la variación del criterio, fueron desnaturalizados. Miles de contratos. Y por consiguiente, todos esos trabajadores o bien regresaban a trabajar o bien cobraban una indemnización por despido. Entonces, esta causa objetiva es objeto de un análisis bastante minucioso. Los abogados tenemos que tener mucho cuidado cuando redactemos un contrato y en la redacción de este contrato tenemos que detallar y hasta probar con elementos de convicción para demostrar de que efectivamente hay una razón para que ese contrato sea a plazo fijo. Y como consecuencia de ello, justo yo les decía, la evolución del derecho o la evolución de los criterios jurisdiccionales está permanentemente. Y al inicio de la charla, yo les hacía mención que justo ayer, en el diario El Peruano, sale el comentario de una sentencia de la Corte Suprema en la cual delimitan el uso de causa objetiva para suscribir contratos modales. Delimitan el uso de la causa objetiva para suscribir contratos modales. Esto ha sido publicado ayer. Si revisan el diario El Peruano de ayer 2 de noviembre del 2020, ha sido publicado. ¿Y a qué se refiere esta sentencia? Que reponen a la trabajadora. A pesar que en la redacción de ese contrato, el abogado buscó de que esa causa objetiva que figuraba en el contrato tenga un sustento. ¿Y qué decía la causa objetiva? Decía en esta sentencia, en este expediente, en este contrato, que decía que la empresa había suscrito un contrato con otra empresa para prestarle servicios y que con ocasión de prestación de la suscripción de ese contrato con la otra empresa, necesitaba personal para atender ese servicio pactado con la otra empresa. Es razonable. Es razonable. Sí, pues yo he contratado con la otra empresa, le voy a prestar un servicio y cuando ya acabe ese servicio ya no voy a necesitar a ese trabajador. Por consiguiente, es una causa objetiva. Sí, efectivamente, ¿no? Nos ponemos a analizar y decimos, la causa objetiva, ¿en qué se está apoyando? El contrato suscrito entre la empresa con otra empresa para prestarle servicios. Que en este caso era una empresa que le prestaba servicios al gobierno local, a la municipalidad, para limpiar las calles. Entonces decía, cuando ya yo no tenga el contrato con la municipalidad o con el gobierno local, ya no tengo el contrato, ya a los trabajadores que he contratado para hacer esa limpieza, ya desaparece la causa objetiva. ¿Es razonable? Perfecto, razonable. Hasta ahí es razonable. Y entonces yo preguntaba y decía, pero entonces, ¿dónde está la vulneración de esa causa objetiva? Leyendo un poco, porque bueno, esto es un comentario nomás para tener una visión más clara que leer el expediente. Pero leyendo acá, justo en el último párrafo, hace mención a un detalle y que cambia toda la forma
y la estructura del pensamiento que elaboramos para poder sustentar esa causa objetiva. ¿Qué dice este último párrafo en relación a este caso? De que el contrato suscrito entre la empresa y el gobierno local fue un contrato suscrito a 10 años. A 10 años, es decir, le iba a prestar el servicio durante 10 años. Por ese hecho, ya no hay causa objetiva, no puede ser una causa objetiva de 10 años. Ya se vuelve algo permanente de la empresa. Una causa objetiva tiene que ser temporal. Una causa objetiva no puede permanecer en el tiempo, por eso es modal, a plazo fijo. Entonces, ese fue el detalle por el cual la Corte Suprema dijo, esta causa objetiva no encaja en el desarrollo del razonamiento de la temporalidad, porque es un contrato suscrito entre la empresa y el gobierno local por 10 años. Hasta ahí, efectivamente, coincido. Es razonable entonces que la contratación no puede ser a plazo fijo. No puedo tener a un trabajador a plazo fijo durante 10 años. Es por eso que hay esa situación de este caso específico y que ayer fue publicado en el Diario Oficial El Peruano. Y aquí está el número de la sentencia, 24819 del 2017, casación laboral, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Casación 24819-2017. Léanla, es interesantísimo cómo un tema que estamos tratando, un tema que se ha tratado de mucho tiempo atrás, aún permanece vigente y permanece con casos de la realidad, porque estos son casos reales, esto no es pura teoría, esto es la realidad. Los que litigamos, los que salimos a los juzgados, los que permanentemente estamos en relación con los procesos, con cada caso, pues todos los días estamos aprendiendo algo. Porque cada situación jurídica es muchas veces diferente, aunque se parezcan una de otra. Porque aquí a tocar causa objetiva, todo el mundo, causa objetiva, sí, pues hay que justificar, pero miren esa característica especial de esta situación, de este proceso judicial. Pero no nos quedemos en la desnaturalización de los contratos de trabajo. También hay desnaturalización de los practicantes. Los practicantes que son muchas veces los que están en la empresa desarrollando sus prácticas, entre comillas, pero realmente están realizando una labor. Y el practicante podría pedir una desnaturalización de su contrato modal. Bueno, vamos a un poco acá precisar los conceptos jurídicos. Un practicante no tiene contrato modal. El contrato modal es para un trabajador. El practicante no es un trabajador. El practicante es aquel que viene a la empresa a complementar sus estudios con el desarrollo de actividades relacionadas a esos estudios. Es decir, a aprender practicando. Y la relación que tiene con la empresa es una relación no laboral, no tiene derechos laborales,
solamente tiene algunos beneficios propios de, no de un contrato modal, sino de un convenio de práctica. Entonces, el practicante está vinculado a la empresa a través de un convenio de prácticas. Un convenio de prácticas tripartito, porque el convenio de prácticas interviene la empresa, interviene el practicante y también interviene la institución educativa. Tripartito, 3 partes en ese convenio de prácticas. Ahora bien, ¿el convenio de prácticas se puede desnaturalizar? Claro que sí. Claro que sí. Y la desnaturalización de un convenio de prácticas, ¿qué consecuencias trae? Pues trae de que ese convenio de prácticas se vuelve un contrato de trabajo. Que ese practicante que estuvo tanto tiempo en la empresa desarrollando supuestamente sus prácticas, si se desnaturalizó ese convenio de prácticas, pues tiene derecho a que le reembolsen todos los derechos que percibe un trabajador de la empresa. Esa es la consecuencia. Se desnaturaliza el convenio de prácticas y se vuelve contrato de trabajo. Y hasta, si le dicen hasta aquí nomás las prácticas, eso es un despido. Y si es un despido, tiene derecho a la indemnización por despido o a la reposición. Vamos a ver en qué casos se desnaturalizan los convenios de prácticas. La norma dice que se desnaturaliza si no hay convenio. Eso es fácil, ¿no? Ay, ¿quieres practicar? Oh, ¿quieres practicar? Ah, ¿quieres practicar? Ven, entra, comienza ahí, mira, ve, ponte a hacer esto. Generalmente los que estudiamos derecho, cuando vamos a practicar, ¿qué cosa es lo que nos dicen? Sacar fotocopias. Va a sacar fotocopias todo el santo día sacando fotocopias. Sacando fotocopias. Y uy, si toca alguien, alguna dama por allá, y tráeme un cafecito. Hasta eso. A los practicantes. Pero no le han suscrito ningún convenio. Y si está realizando supuestamente prácticas sin convenio, eso quiere decir que es un contrato de trabajo. No, si él sabe que entró como practicante. No, eso es un contrato de trabajo. Porque hemos dicho que basta que yo preste servicios subordinado, remunerado, entonces es un contrato de trabajo. Pero es practicante, ¿dónde está el convenio? No, no se suscribió. Ah, como no hay convenio, contrato de trabajo. Tiene que pagarse todos los derechos laborales. Ahora bien, la otra causal, existe el convenio, pero en el convenio se establece que debe haber una capacitación al practicante. Tiene que haber un responsable de la capacitación. Y si no existe eso, a pesar de existir el convenio, se desnaturalizó ese convenio. Se volvió un contrato de trabajo. Ahora bien, tercera, ¿qué pasa si se firmó el convenio tripartito? Se llevó a cabo el convenio tripartito con capacitación del beneficiario y todo. Cumplimos con eso. Pero terminó ayer y hoy día siguió yendo. Y hoy día se le siguió capacitando. Fíjense, existe el convenio, existe la capacitación, pero el convenio ya venció. Venció ayer. Y hoy día siguió yendo. Y al jefe de recursos humanos o al abogado se le pasó y uy, un día más se desnaturalizó. Se volvió un contrato de trabajo. Nosotros como abogados tenemos que tener mucho cuidado en siempre estar atentos con los plazos, los vencimientos, la duración de los contratos, siempre.
porque basta que pase un día, un solo día, automáticamente las consecuencias son que ese practicante hay que reconocerle desde el primer día, repito, todos sus derechos como si fuese un trabajador común y corriente. Otra, la situación cuarta, es cuando se incluye como practicante a uno que es trabajador de la empresa. El trabajador de la empresa no puede. Hay una excepción, salvo que las prácticas sean en una labor diferente a la que él hace. Por ejemplo, él es el trabajador, a ver, vamos a poner que es el de limpieza, por decir, pero está estudiando derecho y quiere practicar en su quiere practicar en lo que ha estudiado. Puede ser, es trabajador. Sí puede ser practicante, porque está practicando ¿en qué? En una labor diferente en el área legal. Estarán sacando fotocopias de repente, pero tiene un capacitador, tiene un convenio. Entonces, en ese caso, si la labor es diferente, sí, pero si es el mismo trabajador que realiza las mismas labores, como practicante, no tiene ese convenio, se desnaturaliza. También cuando se presenta documentación falsa. Muchas veces ha ocurrido casos en los cuales se dice que estudia tal carrera técnica y al final no, la empresa ha buscado de conseguir de favor algunos documentos y bueno, se detecta que eso es falso. En la simulación o fraude, igual que en los contratos modales, cuando se inventan situaciones y a pesar de eso se suscriben los convenios. O cuando se excede los porcentajes limitativos. En una empresa solamente debe haber como máximo 20% de los total de trabajadores como practicantes. Si se excede ese 20%, entonces los que exceden son los que se ven sus convenios de práctica desnaturalizados y por lo tanto son contratos de trabajo. Sobre esto, sobre la desnaturalización de prácticas, también hay jurisprudencia, porque todo lo que estamos hablando no es teoría, repito, es práctica, es hechos reales. Son situaciones reales que ocurren en nuestro mundo jurídico. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional 02725 del 2011, proceso de amparo /TC, Tribunal Constitucional, Cañete, que desarrolla la desnaturalización de las prácticas por haber laborado más horas. Es interesante que lean esta sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia que tiene como 25 páginas, una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es interesante? Porque, como ven ustedes ahí, yo les he puesto 3 nombres entre paréntesis: Mesía Ramírez, Calle Jayén y Eto Cruz. Los 3 resolvieron que se había desnaturalizado el convenio de prácticas y por consiguiente se había vuelto un contrato de trabajo
y tenía derecho la practicante, que era una chica, a que le reconozcan todos sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque ella había sido contratada, o mejor dicho, su convenio de prácticas era para aprender atención al cliente. Sin embargo, ella, en las horas de refrigerio de la persona que atendía en mesa de partes, ella cubría ese puesto por esas horas. Estos tres magistrados, Messía Ramírez, Calle Jayén y Eto Cruz, señalaron de que eso efectivamente era una desnaturalización del convenio de prácticas porque su convenio fue suscrito para realizar otras labores dentro de la atención al cliente y no la de suplir a la trabajadora de mesa de partes. Ellos resolvieron así y eso constituyó la sentencia. Pero digo que es interesante esta sentencia. ¿Por qué? Porque no todos pensaron así. Ahí vemos más abajo Álvarez Miranda. Él dijo, no, señor. No, para mí no está desnaturalizado el convenio de prácticas. Miren, uno de los integrantes del tribunal. Para mí esta demanda es improcedente. Yo doy mi voto porque la demanda se declara improcedente. Porque para mí el desarrollar labor o prácticas o desarrollar esa actividad en mesa de partes, de ninguna manera es una desnaturalización, porque está atendiendo público. Para él, lo que no fue para los tres magistrados anteriores. Entonces, el derecho da eso, la interpretación de un hecho de diferente forma. Igual, Beaumont Callirgos, él dijo, desestimada la demanda porque para mí también no es una desnaturalización del convenio. Interesante esta sentencia de 25 páginas que la podemos conseguir en Google. Digitamos el número de la sentencia y nos nutrimos y leemos, nos enfrascamos en los razonamientos, en el desarrollo jurídico que lleva a cabo cada uno de los magistrados. En consecuencia, toda desnaturalización de contratos modales conlleva a la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato no puede terminar si no existe una causal relacionada con la capacidad o con la conducta. Y si se ha desnaturalizado este contrato, hay dos efectos: el efecto restitutorio o el efecto indemnizatorio, a elección del trabajador. ¿Qué significa? El efecto restitutorio es que el trabajador tiene la posibilidad de pedir, ¿qué cosa? Una reposición en el empleo. El efecto restitutorio de su derecho. Como fue despedido, entonces tiene el derecho a restituirse en su empleo. O el efecto indemnizatorio, no quiere regresar, pero quiere que le paguen una indemnización por ese despido. Entonces, esos son las consecuencias. No quiero dejar pasar esta oportunidad para tocar una sentencia que removió las esferas jurídicas en relación a la desnaturalización de los contratos y los efectos restitutorios de la reposición. ¿De qué casos? Trabajadores del Estado. El caso de los trabajadores del Estado para las consecuencias de la desnaturalización de un contrato en relación al efecto restitutorio es diferente a los trabajadores del sector privado. El sector privado regresa a trabajar, si desea, se le repone.
Pero para caso de trabajadores del Estado, salió una sentencia con efecto vinculante. ¿Qué significa vinculante? De aplicación obligatoria por los demás jueces. ¿Cómo se deben resolver estos casos? Me refiero a la sentencia 05057-2013-PA/TC, Tribunal Constitucional, que también sugiero que la tengan. Es una sentencia pequeña de apenas 60 páginas. 60 páginas de abundante desarrollo doctrinario en relación a los trabajadores del Estado. ¿Y por qué esta sentencia señala que no todos los trabajadores del Estado tienen el derecho a reponerse? Miren, a diferencia del privado, todo lo que quieran se repone en el privado. El trabajador del Estado dice, no, no todos pueden reponerse. Solamente pueden reponerse, dice esta sentencia, los que cumplan 3 requisitos. Que la plaza que estaban ocupando sea una plaza presupuestada, que ingresó por concurso público, 2, y 3, que sea una vacante de duración indeterminada. Con esto, aplicándole a los trabajadores del sector público que fueron despedidos o que se desnaturalizó su contrato, los limitaron y les dijeron, no todos pueden reponerse. Solamente les queda el efecto indemnizatorio. Y muchos querían regresar a trabajar y ya no pudieron. Porque estos requisitos de plaza presupuestada, muchas de las plazas no están presupuestadas, se contrata así nomás para que vengan por un tiempo a prestar servicios. Por concurso público menos, para el ingreso al servicio del Estado hay que ingresar por un concurso público, convocado, dar exámenes y todo. Y que la vacante sea de duración indeterminada. Como todo esto está sujeto a un presupuesto del sector público y todos los presupuestos, si revisamos la aprobación de todos los presupuestos anuales, todos indican que está prohibido contratar para el Estado o contratar trabajadores para el Estado bajo las reglas de la ley de los trabajadores públicos. Entonces los van contratando por contratos modales, 728, contratos CAS, los van contratando por otras modalidades. Pero ellos no pueden pedir la reposición. Sin embargo, esta sentencia también es interesante porque no todos pensaron así. Como vemos aquí más abajo, entre paréntesis, los que pensaron así en relación a esta sentencia fueron Urviola Ani, Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña. Sin embargo, hubo 2 magistrados que pensaron diferente. Voy a referirme a Blume Fortini, que está al final, y quiero dejarlo a Sardón de Taboada para un comentario adicional, porque tiene un razonamiento especial y adicional. Blume Fortini dijo que esto no puede ser un precedente, dijo. Esto no se puede aplicar a los trabajadores del Estado, perjudicándolos en su afán de poderse reponer. Por lo tanto, él estaba en contra de este precedente. Sardón de Taboada hace un análisis diferente. Sardón de Taboada coincide en que no debe ser repuesto. Coincide, pero con unos criterios diferentes. Para él, no existe el derecho para ningún trabajador, ni público ni privado,
a pedir reposición. No existe ese derecho. Y él analiza en un subvoto, en estas 60 páginas, en su voto analiza Sardón de Taboada y dice que el derecho que comienzan a pedir los trabajadores para reponerse nace de una sentencia errónea del TC. Hubo la sentencia telefónica en la cual nació la reposición por despido nulo, por despido incausado y por despido fraudulento. Él dice, esa es una sentencia errónea. ¿Por qué? Porque la Constitución anterior, la del 79, sí contemplaba la reposición, la estabilidad en el empleo. La Constitución del 93 dice, ya no dice eso. La Constitución del 93 dice, el Estado protegerá al trabajador contra el despido, protegerá, pero no dice que te garantiza la estabilidad. Y la protección puede ser una indemnización, tal como lo establece la ley. Tal como lo establece la ley, el derecho del trabajador despedido es solo una indemnización. No, reposición no, porque la Constitución ya varió. Antes se protegía la estabilidad laboral en la del 79. En la del 93 es adecuada protección contra el despido arbitrario y la adecuada protección lo da la ley en cuanto a la indemnización. Más aún, señala, que el ordenamiento internacional también no obliga a reponer a los trabajadores. Es decir, dice el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no obliga a reponer a los trabajadores, dice que hay que protegerlos. ¿En concordancia con qué? Con el artículo 7 del protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el que se conoce como el Protocolo de San Salvador. Estos instrumentos internacionales dicen que las naciones buscan proteger adecuadamente a sus trabajadores ante el despido arbitrario, pero no dice que deben reponerlo. Y la adecuada protección ya lo deja la legislación nacional y que nuestra legislación es la indemnización y por lo tanto está perfecto solamente aplicar la indemnización. Que la reposición es una creación de una sentencia equivocada del TC. Materia de su análisis y desarrollo para leer y debatir ampliamente. Esto, para finalizar, creo que me he excedido. Uy, me olvidé la hora. Creo que me olvidé la hora. Bueno, ya vamos a acabar. Con esto acaba. ¿A qué nos lleva? ¿Esto a qué nos lleva? A preguntarnos. Si existe reposición, nuestro país es uno de los pocos países que contempla la reposición como un efecto restitutorio y como un efecto del despido arbitrario. Nuestro país es uno de los pocos en el mundo. Por eso nosotros tenemos una rigidez en nuestra legislación laboral. Muchos doctrinarios señalan y preguntan, ¿la rigidez en el despido alienta la contratación precaria? Es decir, si es difícil despedir a un trabajador, eso alienta que las empresas no se hagan y digan, voy a contratar por fuera, porque si los contrato dentro de una planilla, entonces hay la imposibilidad de poderlos despedir.
esa protección que se da de la reposición afecta a contratar a más gente, lo dejo como análisis de cada uno. No debemos olvidar que en nuestro país se expidió el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas. Este plan nacional propone eliminar la reposición, reducir la indemnización por despido, rebajar las vacaciones. Este plan se expidió el año pasado. Sin embargo, se estaba debatiendo si con el efecto de la pandemia quedó ahí en el olvido. Pero ya comenzaba a originar algunos reclamos por ahí de algunos sectores de que por qué se iba a eliminar la reposición, por qué se iba a reducir la indemnización por despido, por qué se iban a reducir las vacaciones. Entonces, pero quedó ahí. Pero ya había un plan, y ese plan es de Vizcarra. Ese plan de Nacional de Competitividad es de Vizcarra. No ha sido muy debatido por el tema de la pandemia, pero ahí está, publicado en El Peruano. Y por eso es que hay laboralistas que sostienen que, por ejemplo, que para levantar la contratación y que no caigamos en la informalidad, recordemos que estamos en una informalidad de más del 70%. Es decir, todo esto que estamos viendo de trabajadores son para los que están en un empleo formal. ¿Y cuántos están en un empleo formal? Menos de 30%. ¿Y qué pasa con ese más de 70% que no tiene nada? ¿Podemos cerrar los ojos ante eso? Nuestra realidad tiene que seguir cerrando los ojos ante eso. Por eso hay laboralistas que sostienen que, por ejemplo, debería permitirse la contratación sin causa, es decir, sin causa objetiva, hasta por un año. Contraten a todo el mundo, contraten. No va a haber problema, no tienen que demostrar causa objetiva, no tienen que demostrar el por qué. No, contraten, abran las puertas y todos contraten libremente. ¿Habrá más empleo con eso? También lo dejo en el tintero para el análisis de cada uno. En nuestro país hay más de casi 25 millones de personas en edad de trabajar. De esta población hay 11 millones 266,000, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y de los cuales 10,000 están ocupados. Y en esas dos de acá al final, no sé si se verá, donde dice empleo adecuado y subempleo, ahí está la data a que me refería. Empleo adecuado, 1.866.000. Subempleo, es decir, el que está fuera, 8.405.000. ¿Qué significa en porcentaje? Los que están adecuadamente empleados representan el 16%. Mientras que el subempleo, los que están así sin estos beneficios que hemos visto, 74%. Y hay los cesantes, bueno, que representan la diferencia de porcentaje. Pero esta es la realidad. Por último, miren cómo está el empleo en Lima Metropolitana. ¿Cómo cayó? Este es un cuadro 2014-2020. 2014 teníamos una variable casi constante, que en el 2020, ¿cómo cayó?
Nos estamos recuperando recién algo, pero aún así seguimos por debajo de la media que se mantuvo desde el 2014. Esta es la realidad, vuelvo a repetir, esto no es teoría. La teoría es bonita, pero la realidad nos trae a analizar con otra visión. Y nosotros como abogados debemos tener sí teoría, pero esa teoría tenemos que traerla a la realidad. Muchas gracias. Quedamos para algunas preguntas y con todo gusto. Gracias, Pedro. Tocayo de apellido. Doctor Pablo, buenas noches. Hola, Abel, ¿cómo estás? Felicitarlo ante todo por la exposición, ha sido excelente y ha aclarado algunas dudas que de repente uno en la práctica puede ver. Pero yo quisiera hacer una pregunta porque, como usted sabe, muchas empresas tienen las empresas emprendedoras, como yo les llamo a todas ellas, de contratar durante un año cada 3 veces a un trabajador. Y entonces utilizan como contrato modal, ¿no? Por necesidad de mercado o por el tema que sea. Pero la pregunta, lo que yo quiero hacer es, ¿cuántas veces la empresa puede contratar durante el año por contrato modal a un trabajador? Siempre y cuando se justifique, o sea, se sustente bien la causa objetiva. El decreto supremo, el 0397, establece que los contratos modales no pueden superar 5 años. En otras palabras, ¿hasta qué tiempo pueden contratar? Hasta 5 años. Muchas gracias, doctor. Gracias también, Abel. Levantaron la mano, dice Antonio. Dale, Antonio, pregunta nomás. Con Buenas toda... noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Ok, bueno, ante todo, gracias por su disertación. Ha sido bastante ilustrativa y precisa. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, si usted fuera un congresista y presidente de la Comisión de Trabajo de nuestro Congreso del Perú, ¿cuál sería su propuesta respecto a este plan de competitividad que está presentando el Ejecutivo? Y obviamente el Congreso tiene la posibilidad de adecuarlo, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta para que no solamente gane el trabajador, sino también el empleador? O sea, que no haya esa dicotomía de que sencillamente cada uno busca sus mejores beneficios, ¿no? Es un poquito aplicando ese criterio que últimamente está de moda, el ganar, ganar, el jarra, etcétera, ¿no? Entonces, usted, ¿cuál sería su propuesta, doctor? ¿Cómo nos puede ilustrar para efectos de una normatividad, una legislación? Y bueno, y por último, doctor, a título personal, yo le solicitaría de que cuando Sofía le vuelva a pedir su participación, no lo dude, pues, doctor, porque gracias a estas cuestiones de la tecnología ya le puedo conocer a usted sin necesidad de irme hasta el centro. Yo acá estoy por, por Punta Hermosa, un poquito lejos, alejado de la ciudad. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Antonio. No sé si es bonito que uno le digan qué sería congresista. Si ser congresista ahorita es bonito o ser feo, o es feo, ¿no? No sé. Ahora creo que ser congresista no es como antes, que uno quería ser congresista. Ese es a modo de un simple comentario, estimado
Antonio. Pero ¿qué propondría? Bien, yo creo de que la excesiva rigurosidad no permite la contratación, la rigurosidad laboral, de la legislación laboral. No permite la contratación. Y al contrario, si yo siempre regresemos a la realidad, yo siempre digo, veamos nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad ahí está en las cifras y en los porcentajes de estadística de la entidad que se encarga de estos menesteres. 74% de informalidad. Con esta realidad, con esta legislación, y no tanto a veces legislación, sino que el propio Tribunal Constitucional está actuando como legislador, porque el despido incausado, el despido fraudulento, son creaciones propias, y el despido nulo son creaciones propias del Tribunal Constitucional. Y la reposición, que es entrar a una estabilidad absoluta, en la doctrina conocemos la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La estabilidad absoluta, ¿a qué nos lleva? Nos lleva casualmente a esta realidad que estamos. Yo creo que hay un concepto que nació en España y se extendió a lo largo de Europa: la flexiseguridad laboral. La flexiseguridad laboral significa ser flexibles en cuanto a la contratación y a las decisiones empresariales, pero con seguridad para los trabajadores. Deberíamos recurrir a esa flexiseguridad y sí, hacer un poco más flexible el tema. Actualmente estamos rígidos y miren la rigidez a dónde nos ha llevado. Y para mí no hay mejor protección de la estabilidad que el buen trabajador. ¿A qué me refiero? A que más que la ley garantice la estabilidad, el propio trabajo del trabajador, la propia labor del trabajador, le va a dar la estabilidad. Un buen trabajador, honrado, cumplidor, respetuoso, jamás va a ser despedido. La empresa no se va a deshacer de un trabajador que se capacita, que cumple su labor, que desarrolla honradamente su actividad, que es responsable. ¿Quién va a deshacerse de ese trabajador? Entonces, yo creo que no es cuestión de leyes rígidas. Yo sí sería un poco más flexible de esta situación, sin caer en el libertinaje, porque así como hay buenos empleadores, también hay malos empleadores. Y a la inversa, también, así como hay buenos trabajadores, también hay malos trabajadores. Yo creo que aquí hay que ser más flexible y por consiguiente este principio europeo que nació en España es algo que deberíamos aplicar. Yo sí sería un poco más flexible, mi estimado Antonio. Sí, doctor, disculpe usted con la venia del colega Chiang. Doctor, usted no ha planteado cuál sería su posición respecto a lo que propone el Plan Nacional. ¿Se acuerda que aquí usted en su diapositiva ha presentado que el Plan Nacional de la época de Vizcarra está proponiendo eliminar la reposición, reducir la dimensión, etcétera? Entonces, ¿cuál es su posición y por qué? Yo le pediría esa partecita, por favor, si fuera tan amable. Gracias. Creo que si digo que sería más flexible, estoy inclinándome porque no exista la reposición. Por mí, la reposición es una expresión de la estabilidad absoluta y que ya no se recoge en casi ninguna legislación en el mundo. Entonces, ¿qué haría yo? Yo propondría que la reposición en el empleo
pues no sea una alternativa del trabajador. Que la reposición en el empleo solamente quede para cuando exista vulneración de derechos fundamentales. Despido de trabajadoras gestantes. Despido de o con afectación de los derechos fundamentales referidos a qué, a opinión, religión, raza, a ese tipo de despidos. Pero para el resto, la indemnización por despido. Que se reduzca la indemnización por despido, que es el otro punto del Plan Nacional, no, no creo. Yo creo que eso está bien. Sueldo y medio por año, más los dosavos y treintavos. Está bien, eso es un aspecto que yo sí no coincido en la reducción. Es razonable. Es más, a nivel internacional estamos por ahí. Reducción de vacaciones de 30 días a 15 días. No creo que reducción de vacaciones tampoco. De repente sí establecer que no se gocen de 30 días seguidos, porque 30 días seguidos para una empresa sí afecta. De repente sí establecer que se gocen, ahora se da la facultad, porque la ley dice 30 días seguidos y que pueden ponerse de acuerdo en gozar 15 días, 15 días. No, que la ley diga 15 días en los 6 primeros meses y 15 días en los 6 segundos meses. Me parece que son aspectos que sí se pueden llevar a cabo. Gracias, Antonio, por tu pregunta. Doctor Quiroz, le agradezco por su excelente exposición. Quería hacerle una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Elías. Ya. Yo tengo mi hija que estuvo trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones hasta estuvo embarazada el año pasado y en los meses que estuvo embarazada comenzaron a acosarla porque renuncie, provocándole en 2 oportunidades amenaza de aborto, por lo cual denunciamos a la policía, hicimos una constatación policial, ella seguía trabajando, pero la seguían molestando. Entonces, ella ya dio a luz en diciembre y tomó su descanso médico que son 48 más 48 días hasta febrero. Para esto ya habíamos iniciado una demanda judicial por la desnaturalización del contrato, la cual en enero nos sale favorable. Nos sale favorable que le corresponde ser trabajadora con tiempo indeterminado, que se le reconozca su pago de beneficios sociales, todos sus derechos. Pero el Jurado Nacional de Elecciones apeló, y la apelación hasta el momento no ha salido resultado. Ya han pasado pues varios meses, todo el tiempo de la pandemia y hasta la fecha, y no se resuelve la apelación. Pero ella no se acercó a trabajar porque no en la resolución solamente dice que le corresponde y que ella es trabajadora independiente. Me dijeron que debería ser una medida cautelar que apenas había nacido, ¿no? Tenía un mes y medio. Y bueno, como no había más comunicación, ella no fue a laborar porque la sentencia no decía que se le recuerda. Pero hemos presentado las cosas que han sucedido. Don Elías, no se escucha bien, se está entrecortando. Allá. Para que se pueda dice que ya con tiempo indeterminado.
todavía no hay respuesta. La aplicación es nuestra medida cautelar. ¿Qué opina usted, doctor? Que vamos a tener sentencia favorable. En primera se le dio totalmente que se reponga, que se le pague sus beneficios. En la apelación ahí está demorando bastante, pero él todavía tiene que bajar y está con pequeños, ¿no? Incluso los bebés y ellas se contagiaron, como son jóvenes, lo superaron rápidamente, ¿no? ¿Cómo Elías, podemos hacer para que lleguemos a Elías, no se te ha escuchado bien la pregunta, pero a ver, entiendo de que la sentencia de la Corte Superior ahora? salió favorable, reponiendo a tu hija, y que el jurado ha interpuesto casación y lo van a elevar, o ya lo elevaron, a la Corte Suprema, y que ya han pasado varios meses y todavía no hay nada. Lamentablemente la Corte Suprema, normalmente antes de pandemia, entre comillas, antes de pandemia, demoraba de año a año y medio en resolver, en fijar fecha de vista, año, año y medio, normalmente. Ahora con pandemia, pues se ha extendido ese plazo. Pero, sin embargo, si el proceso de tu hija está bajo las normas de la nueva Ley Procesal del Trabajo, entonces ahí hay la aplicación de que la ejecución se lleva a cabo. Entonces, el expediente, si bien es cierto, se eleva a la Suprema, pero un cuaderno de ejecución va al juzgado. Entonces, lo que tiene que hacer tu hija es pedir en el juzgado la ejecución de esa sentencia y que sea repuesta. ¿Ya? Es por eso, o sea, no, la nueva ley procesal de trabajo da esa posibilidad de que se ejecute la sentencia aunque no esté resuelta por la Corte Suprema. Yo te sugeriría que sigan el cuaderno de ejecución en el juzgado. Muy bien, amigos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos ya por terminado. Creo que nos hemos excedido bastante. Yo encantado de poder tocar todos estos temas. Gracias, Angie. Dime, ¿levantado la mano, Angie? Doctor, buenas noches. No sé si ¿Cómo me estás, escucha. Angie? Buenas noches con todos. Quería, como ya otros compañeros le manifestaron, ¿no? Darle las gracias por haber dado una excelente ponencia y agradecerle también porque pude aclarar ciertas dudas en las cuales a lo largo de la exposición que manifestó usted se me absolvieron, ¿no? Y incluso una de ellas fue acerca del contrato CAS, porque tuve la oportunidad de conocer un caso de un compañero que había trabajado, estaba trabajando en OMPE, pero el asunto era de que cuando ellos laboran para OMPE, sobre todo en campaña electoral, entonces firman un horario de ingreso y todo eso, lo cual es como un contrato pues indeterminado, ¿no? Pero a ellos les hacen firmar solo por temporada, o sea, por un periodo corto. Pero como también ya lo había manifestado, ahí creo que ingresa sobre el asunto que usted había referido en una parte de su exposición acerca de del, ahí está, sobre los, ay, Los requisitos exacto, de trabajo del Estado, concurso ajá, público, que plaza había claro, calificada. existía excepciones en las cuales se aplicaba. Entonces, eso no lo tenía
claro y le agradezco un montón porque yo estaba incluso con esa duda de por qué se firmaba ese tipo de contratos si hasta donde yo tenía entendido no era pues factible, ¿no? O no era dable que exista ese tipo de contratos. Pero cuando usted pudo mencionar acerca de esos requisitos, ya pues puede absolverlo. Por eso quería agradecerle y también manifestar sobre un punto de vista de lo que usted habló último, al finalizar casi la exposición acerca de la reposición, en lo cual considero también que es factible porque, como usted dijo, si nuestro Estado en la actualidad es muy rígido, muchas veces eso ocasiona de que muchos, se podría decir, pues ciudadanos que quieren integrarse al ámbito laboral, no lo pueden porque exactamente no hay un amplio, se podría decir, amplio abastecimiento en cuanto a contrataciones, ¿no? Y por ende, mucho de nuestra ciudadanía queda desempleada o no tienen empleo. Y al permitir o dar esa flexibilidad que usted manifestó, estaríamos promoviendo a que se realicen más contratos de trabajo. Y eso reduciría, por ejemplo, en estos casos de pandemia, de que exista desempleo o en todo caso el desempleo ocasiona pues un golpe fuerte a la economía del Estado, ¿no? Del Estado peruano en este caso. Y nada, agradecerle una vez más y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Angie. Gracias. Sí, efectivamente. Te recomiendo leer el precedente. Esa es la sentencia de 60 páginas que se refiere a los trabajadores del Estado. Es muy interesante y ahí vas a encontrar muchas respuestas a varias de tus dudas. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, entonces damos por terminado el conversatorio, la charla. Yo agradeciéndoles infinitamente y reiterando el agradecimiento a Sofía, Escuela de Posgrado, por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroz, por su excelente disertación de parte de Sofía. Lo esperamos en una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy.